Bienvenidos, les habla la doctora Julia Ríos Vidal, directora ejecutiva de la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud. En esta oportunidad vamos a iniciar el curso básico de Vigilancia, Prevención y Control de la Tuberculosis y yo les voy a dar la primera unidad referente a lo que son generalidades y contexto histórico. En esta oportunidad vamos a revisar algunos aspectos históricos de la tuberculosis, su historia natural, mecanismos de transmisión, signos y síntomas, algunas generalidades con respecto a lo que es la patogenia de la enfermedad, cuál es la situación actual de la tuberculosis en el Perú, cuál es la situación en los trabajadores de salud del país y cuál lo referente a lo que es la estrategia de la Organización Mundial de la Salud, fin de la TB. Veremos primero la parte de lo que son aspectos históricos de la tuberculosis. Como todos sabemos, la tuberculosis es una enfermedad de muchísimos años. A nivel internacional se conocen que existieron momias de la 21 dinastía en Egipto desde la época antes de Cristo, mil años antes de Cristo, donde se encontraron deformaciones en la columna vertebral debido al mal de Pot, que es la espondilitis tuberculosa. Tenemos también manifestaciones en nuestro país, ¿no? Tenemos aquí la foto de una momia masculina que se encontró que más o menos de la época del 900 después de Cristo, pero aparte de eso han habido otros descubrimientos, como uno que se encontró en la cultura Paracas, en la zona de Chongos, en Ica, donde esta momia tenía 160 años antes de Cristo. ¿Qué es lo importante de esto? El que hemos determinado que la tuberculosis existió en el país desde antes de la llegada de los españoles. Muchas veces se decía de que los españoles trajeron la enfermedad al país, pero no es así. Lo que sí fue claro es que durante la época de la colonia se incrementó el número de casos y, como decía un médico que es el doctor José Neira Ramírez, que es un estudioso de la epidemiología de la lepra y TB en el Perú, la tuberculosis en nuestro país ha sido y es una enfermedad de pobres y de ricos, ¿no? A lo largo de nuestra historia hemos tenido muchas personas que han tenido tuberculosis. Uno de los primeros de nuestra cultura inca fue el Inca Tupac Yupanqui, que tuvo tuberculosis y fue el primero que se fue a Jauja a curarse de esta enfermedad por el buen clima, y se convirtió Jauja en un sitio histórico para la cura de la tuberculosis en esa época. Pero personas como nuestra Santa Rosa de Lima y el mismo presidente de la República, don Manuel Pardo, tuvieron tuberculosis. Entonces, con eso podemos decir que la tuberculosis no solamente es de pobres, sino es de pobres, de leídos y de no leídos y de ricos. Mucho antes de esto, Hipócrates, en uno de sus tratados, habló también sobre la tuberculosis. Él vio la relación, en uno de sus tratados, La Palanca, vio la relación que existía entre lo que era la espondilitis tuberculosa, la deformidad de la tuberculosis, en la deformidad de la columna, con el hecho que también esa persona tenía síntomas pulmonares, o sea, vio la relación que había entre tuberculosis pulmonar y la deformidad en la columna. Y como él determinó, el término tisis aparece en esa época y es la enfermedad más extendida y fatal de todos los tiempos y se ha mantenido desde esa época hasta la fecha. En los transcurso de los años, en 1865, Jean-Antoine Villemin, un cirujano francés, demuestra que la TB era contagiosa y no era debido a los miasmas o a los malos aires o a brujerías y a muchas cosas que se pensaban en el pasado, sino que era una enfermedad contagiosa que se transmitía de una persona a otra. En 1882, Roberto Koch, que es un científico alemán, descubre que quien transmite la enfermedad y el causante de la enfermedad es una bacteria, que por tener la forma de un bastoncito le llaman bacilo, y que era el bacilo de Koch, ¿no? Que es el que actualmente buscamos nosotros de identificar cuando pensamos que una persona tiene tuberculosis. Recién en 1943 se descubre la estreptomicina y de ahí todas las drogas antituberculosas que conocemos a la fecha. Pero a pesar de estos medicamentos, la tuberculosis sigue siendo un problema en nuestro país y a nivel mundial.
La tuberculosis tiene una historia natural de la cual vamos a hablar en este momento. A la izquierda vemos el famoso triángulo que conocemos que se presenta en toda enfermedad infecciosa, en la cual encontramos al huésped, en el cual el huésped determina, ¿no? de acuerdo a sus defensas, a las enfermedades que pueda tener, a sus hábitos y a sus hábitos nocivos que pueda tener, cuál va a ser su respuesta ante una enfermedad. Tenemos también al agente, que en este caso es la Mycobacterium tuberculosa, que puede ser, dependiendo de la cepa, más o menos agresiva, y tenemos que ver mucho el ambiente, porque si el ambiente no es adecuado, hay una buena ventilación y hay iluminación, probablemente esta triada no se dé y puede estar presente la tuberculosis, el agente, y puede estar presente un huésped susceptible, pero si tiene un ambiente adecuado no se va a dar la enfermedad. Entonces, toda esta parte es la etapa prepatogénica de la enfermedad, y es donde nosotros tenemos que atacar en lo referente a implementar acciones de prevención primaria, como puede ser mejorar la respuesta del huésped, mejorar la inmunidad, o el hecho de tomar terapia preventiva que disminuya el riesgo de que este agente tuberculosis que entre en el huésped haga enfermedad. Puede infectar, pero no hacer enfermedad. De ahí pasamos ya a la etapa patogénica, o sea, la etapa en la cual ya se está desarrollando la enfermedad, en la cual tiene un tiempo de duración o de incubación dependiendo de las defensas de la persona. Después de que pasa este periodo de incubación, el bacilo entra al organismo y comienza a multiplicarse, y después de un tiempo comienzan a dar signos y síntomas hasta que es diagnosticada la enfermedad. Si la enfermedad es diagnosticada tardíamente, probablemente, a pesar de que esta persona se cure, tenga signos de incapacidad o se convierta en una enfermedad crónica, ¿no? En los casos de que haya muchas recaídas. Y si es que esta enfermedad no recibe un tratamiento adecuado y oportuno, puede llegar a la muerte. Dentro de esta etapa patogénica tenemos dos tipos de prevención. La prevención secundaria, en la cual la persona que puede estar infectada por la enfermedad le damos tratamiento preventivo para que se quede como infectado, pero no haga la enfermedad. Y la prevención terciaria es cuando ya la enfermedad se instaló en la persona, pero estamos evitando que muera o que tenga algún tipo de capacidad secuela que disminuya su calidad de vida. En general, como ya lo hemos conversado, la tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa producida por esta Mycobacteria o bacilo de Koch. Es una bacteria, por lo tanto requiere antibióticos para poderla enfrentar. A la izquierda tenemos un pulmón saludable y a la derecha un pulmón con tuberculosis. Hablamos del pulmón porque el 80% de los casos presentan tuberculosis pulmonar, pero también la tuberculosis puede afectar a otros órganos, puede afectar el corazón, puede afectar la vista, puede afectar las articulaciones, el sistema nervioso, meningoencefalitis leve, que es tan frecuente en menores de 5 años y que tenemos que evitarla. Todo esto tiene mucho que ver con la edad. La presentación de la enfermedad tiene que ver mucho con la edad y tiene que ver mucho con las defensas de la persona. Mientras más joven sea o sea un adulto mayor y sus defensas sean menores, tienen mayor riesgo y más chance de hacer enfermedad multisistémica, o sea, que afecte el pulmón y que afecte otras regiones del organismo. El mecanismo de transmisión de la tuberculosis es vía aérea, siempre, independientemente de que tenga TB pulmonar o haya migrado y haya tenido tuberculosis en otras partes del pulmón. La única forma de transmisión es la aérea. Existe un pequeñísimo porcentaje de transmisión vía perinatal de una madre que tenga tuberculosis pulmonar, que no haya querido recibir tratamiento, que no reciba tratamiento y que haya transmitido vía sanguínea la enfermedad al feto y al nacer al niño. Es mínima, pero se da. Pero en el 98% de los casos es debido a la transmisión aérea. Y la transmisión aérea se propaga de persona a persona y se transmite cuando la persona tose, estornuda, habla, canta o grita, ¿no? Y el bacilo de Koch son partículas muy pequeñitas, muy diminutas. Entonces hace que cuando la persona tosa o estornude se quede
por lo que pesa mucho, se queda flotando en el ambiente. Y para esto es importante entonces los flujos de aire adecuados para que el aire y la ventilación haga de que el bacilo no se quede en un ambiente y la persona que entre puede respirarlo y pueda infectarse por esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas y signos de la tuberculosis? Entre los síntomas tenemos muchos. Tenemos tos con flema por más de 15 días. La persona puede tener fiebre, dolor en el pecho o en la espalda, sudoración nocturna y pérdida de peso. Pero una cosa importante a recalcar acá es de que el principal signo que nos tiene que hacer pensar que una persona tiene tuberculosis es tos con flema por más de 15 días. Los demás síntomas, fiebre, dolor de pecho, sudoración y pérdida de peso, son síntomas secundarios que aparecen después de muchas semanas que esta persona ya tuvo tos con flema y en el cual ya la persona está muy afectada y debe de haber ya contagiado a muchas personas o a muchos contactos. Entonces tenemos que tener claro que lo principal es tos con flema por más de 15 días, hay que pensar en tuberculosis independientemente que la persona tenga asma o cualquier otro tipo de enfermedad. Siempre se tiene que hacer una prueba de puto que es gratuita en todos los establecimientos de salud. ¿Cómo es la situación mundial de la tuberculosis? Este es un mapa de la situación mundial de la tuberculosis del año 2016, en el cual a mayor intensidad de tuberculosis en el país es más verde. Nosotros a nivel mundial estamos en un nivel intermedio en comparación con África, con Rusia, con otras zonas que tienen muchísimo mayor cantidad de casos de tuberculosis, pero a nivel de las Américas estamos después de Haití y Bolivia, somos los terceros en incidencia. Y también tenemos un alto número de casos de tuberculosis resistente en nuestro país. Este es nuestro mapa ya como país. Como ustedes ven, al lado derecho tenemos el mapa con zonas rojas, amarillas y verdes y naranjas. Las zonas rojas son las que tienen la mayor tasa de incidencia, significa el mayor número de casos que se han presentado en un periodo determinado. En ese mapa estamos viendo el año 2017. Nosotros tenemos una población actual de 31 millones de peruanos. Para el año 2017 hemos tenido 31.120 casos de tuberculosis, de los cuales 16.873 han sido frotis positivo. ¿Y qué significa eso? Que son el tipo de tuberculosis que es la contagiosa, que en el momento de que se hace la prueba de esputo sale positivo y es el grupo que contagia. De ese grupo total, de esos 31.120, 1.335 han sido casos de TB-MDR y 83 casos de TB-XDR. Tenemos 25 regiones en el país y de acuerdo a la cantidad de casos y la población hemos determinado cuáles son las zonas rojas. Y una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que el principal problema de tuberculosis lo tenemos en Lima y Callao. El 63% de los casos se encuentran en Lima y Callao, el 83% de todos los casos de TB-MDR y el 88% de todos los casos de TB-XDR se encuentran en Lima y Callao. Y TB-MDR y TB-XDR son tipos de tuberculosis que se contagian igual que la sensible, pero que son muy difíciles de curar y que pueden contagiar a una persona que nunca tuvo tuberculosis y contagiarse de esa cepa. Lima y Callao vienen a ser el foco principal a nivel nacional, a pesar de que también tenemos otras regiones como Ica, Loreto, tenemos La Libertad, que a pesar que ustedes ven en el mapa que está en naranja, tiene muchísimos casos de TB resistente. También tenemos Ucayali y Madre de Dios como zonas rojas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud considera que uno de los principales problemas en la región es que no todos los casos de TB son notificados. ¿Qué significa esto? Que no los diagnosticamos y muchísimas personas se enferman de tuberculosis, están enfermas de TB por un determinado tiempo, mueren por la enfermedad y nunca se diagnosticaron. Pero en ese transcurso dejan infectados y con enfermedad porque la enfermedad es bastante contagiosa. Entonces lo primero que tenemos que hacer como país es identificar a toda esa brecha de personas que no estamos diagnosticando. La Organización Mundial de la Salud ha determinado que tenemos que llegar al 90% de los casos que ellos estiman que debemos tener. Para el año 2017 solamente hemos diagnosticado al 86%, 31.120 casos de los 33.300 que estima la Organización Mundial de la Salud que tenemos. ¿Cuál es el problema? De que estos casos que nunca hemos diagnosticado se convierten en fuentes de infección que transmite la enfermedad en la comunidad.
Hemos analizado mucho las actividades que se están realizando en el país para prevenir y controlar la tuberculosis y hemos identificado 4 problemas principales. Uno es que no se está captando adecuadamente los sintomáticos respiratorios. Sintomático respiratorio viene a ser la persona que tiene tos y flema por más de 15 días, entonces se está captando en forma inadecuada o en forma tardía. Tenemos un alto porcentaje de abandonos a tratamiento, personas que inician tratamiento y abandonan, poniendo en riesgo de que esa cepa que era sensible se pueda convertir en resistente y lo transmiten al resto de la población. Tenemos una baja cobertura de examen de contactos porque nuestro trabajo no solamente es para el caso índice, para la persona que tiene la enfermedad, sino para todos sus contactos, y los establecimientos de salud no están examinando los contactos o los examinan solo al inicio del tratamiento y tienen que ser examinados a lo largo del tratamiento hasta que sea dado de alta la persona con tuberculosis. Y también tenemos un problema de baja cobertura de terapia preventiva en tuberculosis. Se inicia la terapia preventiva, pero menos del 20% la termina. Y eso se trata de medicamentos que se le dan a niños o a personas con alguna enfermedad adicional que toman para evitar enfermarse de la tuberculosis, sobre todo si tienen un caso intradomiciliario con la enfermedad. Esto vienen a ser nuestros mapas en lo que es referente a tuberculosis frotis positivo, que son los mapas en los cuales se ve cuáles son las zonas de mayor riesgo de transmisión de la enfermedad. Lima y Callao, como siempre, en rojo, ¿no? Y Ucayali y Madre de Dios también son una de las zonas que tiene mayor transmisión. También tenemos a Ica, a Tacna y a Loreto. Y eso es importante que se determine por cada región porque son en las zonas donde se tienen que incrementar las actividades preventivas en la población y en los contactos. Esta viene a ser un mapa que nos muestra cómo han ido nuestras tasas de tuberculosis desde el año 90 hasta el año 2017 en el país. La línea azul vienen a ser nuestras tasas de incidencia, nuestras tasas de morbilidad, el número total de casos, tantos casos antes tratados como nuevos. Y como vemos, a partir del año 90, donde se inicia el DOTS, que viene a ser el tratamiento supervisado, se disminuyó mucho la tasa de incidencia en el país, hasta más o menos el año 2003-2004, donde nos mantenemos en una meseta y la tasa de disminución de este número de casos es muy poca. Mientras tanto, desde el año 97 hemos incrementado el número de casos de TB-MDR, que es la línea roja, y se ha incrementado muchísimo el número de casos de TB-XDR, que es la línea verde. Eso a la par que durante estos últimos años el país ha adquirido mucha tecnología y ha implementado muchos laboratorios para tener acceso y saber qué tipo de tuberculosis tenemos. Entonces ha sido uno de los factores por lo cual hemos incrementado este número de casos, pero también porque al haber mayor número de casos, la transmisión de estas cepas en la comunidad es mucho más frecuente. Antiguamente decíamos, unos 10 años atrás, que la mayoría de personas que tenían TB resistente eran personas que habían abandonado el tratamiento y recaían, o personas que se recuperaban después de un abandono. Pero ahora tenemos casos de personas que nunca han tenido tuberculosis y de frente debutan con una tuberculosis resistente. En esta diapositiva podemos observar cuál es la tendencia de casos aprobados de MDR y XDR y cuántos inician tratamiento a lo largo de los años. A pesar de los esfuerzos que se están realizando, tenemos todavía una brecha entre los casos que son detectados y que se les indica el inicio de tratamiento, que como ustedes saben, el tratamiento para tuberculosis de cualquier tipo es gratuito, y el número de casos que inician tratamiento. En la línea azul podemos ver los que han sido aprobados, que son aprobados como los comités revisores, tantos en las regiones, en las DIRIS y algunos que llegan al Comité Nacional, que es la línea celeste, en la cual podemos ver que para el año 2017 1.656 casos fueron aprobados para inicio de tratamiento y solamente iniciaron tratamiento 1.550. Esta diferencia de 100 casos solamente en este tipo de tuberculosis, que es la MDR, nos indica que existe todavía un número de personas que siguen en la comunidad, que a pesar de ser aprobadas, que a pesar de que saben que están enfermos, no inician tratamiento. Tenemos que enfocarnos en que el total de las personas que son diagnosticadas inicien tratamiento para cortar la cadena de transmisión de la enfermedad en la comunidad. Esto viene a ser una diapositiva que nos muestra cómo se han
presentado los casos de tuberculosis en trabajadores de salud. Como ustedes verán, hasta el año 2013 tuvimos un número importante de casos. A partir del año 2014 al año 2017 ha mejorado, ha disminuido muchísimo, casi un 50% los casos de tuberculosis en trabajadores de salud. Esto debido básicamente a que se ha puesto mucho hincapié en lo que es control de infecciones, que el personal de salud sepa cómo se tiene que proteger de la tuberculosis y que la tuberculosis no se protege solo con ponerse un respirador N95, sino que básicamente lo primero que se tiene que hacer es captar a todos los sintomáticos respiratorios que entren al establecimiento de salud, tener ambientes bien ventilados y bien iluminados. La ventilación y la luz protegen muchísimo de la enfermedad. Podemos ponernos la mejor mascarilla N95, pero si estamos en un ambiente cerrado, sin flujos de aire y sin buena iluminación, igual tenemos riesgo de enfermarnos de tuberculosis. A la hora que hemos disgregado el número de trabajadores de salud con tuberculosis por instituciones, porque nosotros la información que estamos presentando ahora es de todo el país, eso incluye MINSA de salud, otras instituciones como Fuerzas Armadas y Policiales e INPE. Vemos que para el año 2017 61 casos se presentaron en el MINSA, 53 en el salud y 7 en otras instituciones de trabajadores de salud. Pero teniendo en cuenta que el 72% de los casos lo vemos en el MINSA y solo el 20% de los casos en el salud, es preocupante que casi tengamos el mismo número de casos de trabajadores de salud en ambas instituciones. Eso nos podría hacer pensar que hay que mejorar el control de infecciones en tuberculosis en los establecimientos de salud. Esto es lo referente al DOTS. El DOTS, como todos los que trabajamos en TB lo sabemos, es una estrategia que se implementó a nivel mundial en la época de los 90. DOTS es la observación directa de la ingesta de medicamentos por una persona capacitada o personal de salud que observa al paciente que tome todas las medicinas y registra la toma. Eso viene a ser el DOT. El DOT se refiere a la estrategia mundial de la Organización Mundial de la Salud, en la cual se determinó que se tenía que dar un tratamiento supervisado, en el cual se verifique que el paciente se tome absolutamente todas las pastillas y se las tome en un solo momento. Y el DOTS Plus es una estrategia que apareció después, complementaria al DOTS, cuando comenzaron a aparecer los casos de TB-MDR y TB resistente en el país, ¿no? El DOTS está referido a las siglas en inglés, ¿no?, de tratamiento directamente observado y supervisado, y en inglés, en castellano es TAES, tratamiento acortado estrictamente supervisado, y que lo estamos usando a nivel internacional y lo estamos usando actualmente en el país. El DOTS es una estrategia que tiene básicamente 5 componentes: el compromiso político sostenido, que lo tenemos desde hace muchos años en el país, el cual garantiza que el tratamiento sea gratuito de todos los tipos de tuberculosis, los medicamentos, las pruebas de sensibilidad, todas las pruebas bacteriológicas, y el suplemento nutricional que se da a través de la canasta PAN-TB, que es una canasta de alimentos que se da mensualmente a los pacientes con un costo aproximado de $100. Y actualmente el compromiso se ha incrementado ante la aprobación de un plan de intervención para 3 años con un costo aproximado de $41 millones para intervenir en las 5 regiones priorizadas del país y disminuir la incidencia de tuberculosis. El segundo componente es el acceso a la bacteriología de calidad garantizada. El país, todas las pruebas a realizarse para hacer el diagnóstico de TB son totalmente gratuitas, y el país durante varios años ha incrementado el número de laboratorios y de pruebas para hacer diagnóstico de TB resistente. En este año tenemos el ingreso de pruebas moleculares que nos va a permitir el diagnóstico de tuberculosis y de TB resistente en 2 horas. Tenemos una quimioterapia estandarizada corta, de corta duración, que estamos utilizando para TB sensible, y actualmente con las nuevas normas estamos ingresando lo que es el esquema de TB-MDR acortado en todos los tipos de tuberculosis y en todos los tipos de terapia. Seguimos utilizando la observación directa del tratamiento a través de nuestro personal de salud.
El siguiente componente es el suministro interrumpido de medicamentos de calidad. El Ministerio de Salud compra los medicamentos en una compra conjunta y se le transfiere al INPE, al Instituto Penitenciario, y también a los hospitales del Ministerio de Defensa y Policía Nacional del Perú. Salud compra por su lado los medicamentos, pero siempre enmarcados en los controles de calidad del MINSA. Y tenemos un sistema de registro y reporte, que es el Sistema de Información Gerencial en TEBE, que lo estamos utilizando a nivel nacional, donde reportan todos los casos de tuberculosis, tanto MINSA, de Salud, INPE y Fuerzas Armadas. El DOTS Plus, como lo habíamos conversado, es una estrategia que está dirigida básicamente a lo que es prevenir la aparición adicional y la propagación de la tuberculosis multidroga resistente. Es una iniciativa que apareció como complementaria al DOTS. Hay que tener en cuenta que si no tenemos bien implementado el DOTS, que viene a ser el tratamiento y todas las estrategias para TB sensible, no vamos a poder llevar a cabo un DOTS Plus que para TB resistente, ya que esto implica un mayor trabajo y un mayor número de intervenciones desde el momento que el paciente con TB sensible recibe solo 6 meses de tratamiento y el paciente con TB resistente puede tener un tratamiento variable de 9, 18 o 24 meses que requiere mucho mayor manejo con especialistas, ¿no? Tenemos el acceso a cultivos y pruebas de sensibilidad diagnósticas y tenemos la administración de medicamentos antituberculosos de segunda línea y actualmente tenemos ya medicamentos hasta del 5º grupo. Tenemos medicamentos, las nuevas drogas antituberculosis internacionales como son bedaquilina, delamanid y linezolid. Esto viene a ser la estrategia fin de la TB, en la cual el país se encuentra participando. La visión de la estrategia fin de la TB a nivel mundial es un mundo libre de TB, en el cual hay 0 muertes, 0 enfermedad y sufrimiento debido a la tuberculosis. Lo referente a sufrimiento se refiere a lo que son gastos catastróficos debido a la tuberculosis en las familias. Está ya probado de que independientemente de que el Estado dé un soporte en el tratamiento, en la medicación de la persona con tuberculosis, existen gastos catastróficos en todas las familias que tienen una persona afectada por tuberculosis. Y estos tienen que llegarse, según la estrategia fin de la TB, a 0. El propósito de esta estrategia es acabar con la epidemia mundial de la tuberculosis. Eso significa que tenemos que llegar a tasas de menos de 10 casos por 100.000 habitantes. Nosotros actualmente nos encontramos con una tasa de incidencia de más o menos 85 por 100.000 habitantes y tenemos que poner todos los esfuerzos para llegar al 2035 a acabar con la epidemia. No a erradicar la tuberculosis, sino a acabar con la epidemia mundial. Tenemos diferentes hitos a nivel de lo que es reducción de muertes, reducción de incidencia y reducción de familias afectadas por tuberculosis. Estamos nosotros trabajando actualmente con hitos al 2020, al 2030 y para poder llegar a lo que nos pide la estrategia fin de la TB. Como país hemos tomado algunas intervenciones para el año 2020, enmarcado en un plan de intervención en el cual sabemos que para poder reducir el número de casos nuevos de tuberculosis, primeramente tenemos que comenzar a detectar a toda esa morbilidad encubierta que hay en la comunidad, todos esos casos que nunca hemos detectado. Para eso el país está dando una meta que es al 2020 de haber detectado el total de casos para recién cuando todos estén en tratamiento comenzar a bajar sostenidamente hasta el año 2035. Estamos alineados también a los 3 pilares de la estrategia fin de la TB. El pilar 1, que es atención, prevención integrada de la TB centrada en el paciente, para lo cual estamos en este momento elaborando una nueva norma técnica donde estamos ampliando este DOTS para que no sea un DOTS institucionalizado nomás, sino un DOTS de acuerdo a la disponibilidad del paciente, que haya un DOTS institucional, un DOTS comunitario con apoyo de los agentes comunitarios de salud y de las organizaciones afectadas por tuberculosis, un DOTS vía digital. Estamos trabajando con un app para supervisar la toma de medicación a través de un app móvil para el celular, y también estamos hablando de un DOTS familiar. Tenemos que acomodarnos al paciente más que el paciente se acomode a los servicios de salud.
Estamos trabajando también lo referente a lo que son políticas audaces y sistemas de soporte. Todas estas pilares en forma conjunta, MINSA de Salud, INPE y Fuerzas Armadas y Policiales. Entre las políticas audaces estamos dando sistema de soporte a través de el trabajo con MIDIS en lo que es Canasta Panteve, el ingreso prioritario de las personas afectadas por tuberculosis al programa Pensión 65, el programa Contigo, que es para discapacidad. Y entre las políticas audaces, aparte de tener una ley de tuberculosis, que somos uno de los pocos países en el mundo que tiene una ley de tuberculosis, en el cual se establecen los deberes y derechos de los pacientes, aparte de todos los componentes multidimensionales que tiene la enfermedad. Estamos trabajando políticas audaces como este plan de intervención con un presupuesto ya asignado para estos 3 años. Y otro tercer pilar en el cual estamos trabajando mucho es el pilar de investigación. Hemos determinado ya conjuntamente con el Instituto Nacional de Salud cuáles son las prioridades de investigación en el país. Tenemos que dirigir la investigación en tuberculosis en TB en nuestro país de acuerdo a las necesidades del país. Entonces hemos ya aprobado con una resolución ministerial cuáles son las prioridades de investigación en TB y en el mes de octubre tenemos ya nuestra 6ª jornada científica de tuberculosis en el país. Estamos estimulando a que el nivel local comience a hacer investigación operativa, que es una investigación importante para nosotros porque mide si las intervenciones que estamos realizando son las adecuadas o no, y en todo caso redireccionarlas. Entonces estamos trabajando en estos 3 pilares. Actualmente seguimos regidos por la norma técnica 104 del año 2014, que fue aprobada, en el cual tenemos todos los capítulos de la norma ahorita en actualización, pero dada la premura en ingresar nuevos medicamentos al país, este 17 de agosto del 2018 se ha aprobado la actualización del capítulo de tratamiento, ingresando ya en forma regular las drogas nuevas que se están utilizando, como son bedaquilina, delamanid y linezolid, que nos da apertura para seguir dando tratamiento para los casos de TB-XDR que están yendo muy bien, con unas tasas de éxito altísimas, y en el cual estamos ingresando también el nuevo esquema de TB-MDR acortado y implementando lo que es el uso de drogas dosíficas combinadas para tratamiento de TB sensible. Es importante para que ustedes puedan recibir los siguientes capítulos de esta capacitación virtual, que lean las lecturas que estamos proponiendo acá, el manejo de tuberculosis, el módulo 1, que ahí tienen el link, y lo referente a lo que es la estrategia fin de la tuberculosis, y les agradeceríamos también, que se lo vamos a hacer llegar, que revisen la última norma que ha sido aprobada, el capítulo de tratamiento que ha sido aprobado ahora en agosto. Muchas gracias por su atención. Esperemos que este curso sea lo más provechoso para ustedes, en busca de todos aliados en el país, conseguir el fin de la tuberculosis. Gracias.